Buenas tardes, Daniel. Hemos tenido una semana más que interesante en lo político y en lo económico, en donde hemos sido testigos de lo sucedido en el Senado de la Nación, ya con la aprobación de la llamada Ley Base con sus modificaciones, pero que no dejan de incluir un articulado más que interesante con respecto a lo que necesita el país para salir adelante. Llamó la atención que la Cámara más federal, la de los senadores, la que supuestamente representan a las provincias, el ítem que quizás de mayor interés que podía ayudar a la realidad de cada uno de los gobernadores y de cada una de las provincias, como era la de recuperar el impuesto a las ganancias que había sido derogado el año pasado como una medida populista electoral que tuvo Massa para tratar de dar vuelta a las encuestas. Sin embargo, los senadores, la mitad de ellos, olvidándose de dónde pertenecen y a quienes responden, decidieron quitar el articulado específico que tenía que ver con el impuesto a las ganancias. Esto es un daño importante a las arcas económicas de las provincias porque representan un ingreso sustancial con el cual contaban las provincias y que supuestamente habían aceptado los que estaban a favor de Massa el año pasado perder unos meses esos ingresos con la promesa de que a partir del 1 de enero del año 2024 iban a ser restituidos, pero viendo que perdieron la elección y con el solo afán de dañar la gestión del actual presidente, y a pesar de que la Cámara de Diputados lo había aprobado, los senadores decidieron no avalar la restitución de la cuarta categoría del impuesto a las ganancias. Un dato que a las claras deja descubierto que el rechazo y las demoras que tuvo el Senado de la Nación solamente obedecieron a decisiones políticas, no al actuar con grandeza y con responsabilidad con respecto a su cargo. Me parece que la prueba más importante es lo que sucedió con esto, con lo que estoy hablando, que tiene que ver con el impuesto a las ganancias que estaba incluido en el paquete fiscal. Veremos ahora si la Cámara de Diputados vuelve a insistir, que seguramente sí lo hará, y las provincias pueden recuperar esos ingresos para poder atender los gastos y las obligaciones que tienen, y bueno, respetando sobre todo un derecho constitucional y sobre todo un impuesto progresivo, digamos, de los impuestos más correctos y más serios que debería tener nuestro sistema impositivo, como tiene que ser el impuesto a los ingresos, teniendo en cuenta las categorías que se especifican en cada caso. Otra de los importantes anuncios o noticias económicas que hemos tenido en la semana fueron la de la inflación, que continúa con su quinto mes consecutivo de caída. Fue, como todos sabemos, del 4,2%, lo que está demostrando que todas las medidas que tienen que ver con el ancla fiscal y monetaria que está aplicando el gobierno continúan dando resultados. Algunos tratan de desalentar esta acción del gobierno diciendo que la actividad económica está sufriendo en gran medida. Bueno, yo sobre eso quiero hacer una observación y que tiene que ver con los índices de venta minorista que publica la Cámara Argentina de la Mediana Empresa, es el índice que no es oficial, o sea, no pertenece a un organismo oficial, pero al cual todos hacen referencia cuando quieren hacer mención a cómo está la actividad económica en particular. Vos sabés, Daniel, que desde enero del año 2023, o sea, de hace mucho más de un año, este índice de venta minorista muestra un descenso, o sea, una desaceleración de las ventas con respecto
a igual mes del año anterior y con precio constante, obviamente. Entonces, cuando se van comparando las ventas de enero 23, febrero 23, marzo 23 con respecto a enero 22, febrero 22, marzo 22, siempre fueron negativas y en constante caída. Empezó en enero cayendo solamente un 0,3 hasta llegar a septiembre a una caída de un 5,1. Y hago referencia al año 2023 porque no nos tenemos que olvidar que en ese año electoral se han inyectado más de 3 millones de pesos de emisión de dinero espurio, que hoy lo estamos pagando con la inflación que tenemos, pero para que tengamos una idea de la magnitud y de la importancia que tiene que ver los resultados que hoy tienen las proyecciones de ventas minoristas a nivel nacional. Es decir, si nosotros durante el año pasado, con esa millonada de pesos que se tiró a la calle, así todo el índice de venta minorista estuvo cayendo constantemente hasta llegar a un piso en septiembre del menos 5,1, en octubre 0,7, en noviembre cayó un 2,9, para en diciembre caer un 13,7, a pesar de esa inyección de dinero. Hoy, con el terrible ajuste que tuvimos que hacer todos los argentinos para tratar de afrontar esta herencia que nos dejó Massa y el populismo, los números con respecto a mayo muestran de que las ventas cayeron un 7,3 comparando con mayo del año 23. Pero lo que tiene de bueno es que no solamente que se está manteniendo en niveles, en porcentajes bajos, con respecto al año anterior y con respecto a la brutal ajuste que estamos viviendo, sino que en la mensualidad, o sea, cuando se lo compara a mayo con respecto a mayo 24 con respecto a abril 24, el mes anterior, las ventas en mayo crecieron un 6,6 según los declarados por los comercios minoristas. Y tengamos en cuenta que ya en abril estos mismos comercios habían comentado, esta misma encuesta con la misma metodología había comentado de que abril había crecido un 1,6 con respecto a marzo, mostrando una reversión de la tendencia. Es decir, a partir de abril, en el intermensual, estamos viendo que las ventas se empiezan a recuperar mes a mes. Abril con respecto a marzo, un 1,6. Y mayo con respecto a abril, un 6,6%. Me parece que también esa es una buena noticia y que impacta en un índice que también mide la Cámara Argentina de la Mediana Empresa, la Confederación Argentina de Mediana Empresa, con su índice de confianza, PYME. Es un valor muy interesante en donde también a los comerciantes les pregunta cómo ven la situación. Y, por ejemplo, ellos lo separan en industria y comercio. La variación mensual de expectativa futura en caso de los industriales se incrementó en un 8,6%. Y la variación de la intención de inversión de la industria también creció un 2%. En cuanto a los comercios, la variación mensual de expectativa futura creció un 7,1% y la intención de inversión de los comercios, de la actividad puramente comercial, creció un 1,1%. Es decir, las pymes, que son el motor de la Argentina, están teniendo confianza con respecto a lo que viene, más allá del ajuste y más allá de las caídas de venta interanuales que analizamos hace unos momentos. Y ¿por qué? Porque tienen en cuenta la variación mensual que están teniendo en donde los números se empiezan a revertir. Esto también acompañado por medidas que está tomando la Nación, como tiene que ver el de obligar a los bancos a que asistan a las pequeñas y medianas empresas con préstamos, si es que los necesitasen, a tasas que son sumamente convenientes para atender al momento. Hoy en Salta los bancos están ofreciendo tasas anuales cercanas al 25% real final en la devolución del préstamo que necesitasen para salir de esta urgencia.
Y esto solamente se logra sin emitir dinero, es decir, con recursos genuinos de parte del Estado Nacional y de parte del manejo que están teniendo con respecto al Banco Central. Ni hablar de las buenas noticias que a nivel internacional estamos teniendo prácticamente constantemente con respecto a las reuniones que está teniendo el presidente y a medidas que está tomando que tienen que ver con su política internacional, como en el caso de su próxima visita a China, el estipulado para el 4 de julio. Recientemente se renovó, se refinanció los $5.000 millones del swap que tenemos con China. Se aprobó esa refinanciación. Del mismo modo, el Fondo Monetario Internacional aprobó un desembolso de otros $800 millones, dado el cumplimiento que está teniendo la nación con respecto a sus planes. Y también el 23 de junio está previsto que el presidente visite Berlín para reunirse con el primer ministro Olaf Scholz. Todas estas reuniones internacionales que está teniendo Javier Milei, que tanto le critican, la verdad que me parece que lo hace más desde la envidia, digamos. Verlo en la reunión del G7, sentado al lado de Biden, hablando distendidamente con Fumio Kishida, que es el primer ministro de Japón, o estar exponiendo ante estos líderes mundiales con respecto a inteligencia artificial, en donde estaba el primer ministro de Canadá, Trudeau, Emmanuel Macron de Francia, Rishi Sunak de Reino Unido, el primer ministro que ya lo nombré de Japón, también el de Alemania, y obviamente la anfitriona de Italia. También estaba presente el Papa Francisco. Es decir, el hecho de verlo a Javier Milei participando en este tipo de acontecimientos y reuniéndose con los líderes mundiales, tanto en el ámbito empresarial como en el ámbito político, me parece que es la verdadera razón por la cual la oposición llega al punto de oponerse a las medidas del presidente, incluso obligando a sus senadores a que voten medidas, en este caso tributarias, como hablábamos del impuesto a la ganancia, que son directamente proporcional al buen manejo de las provincias y, sin embargo, son capaces, por la envidia, de llegar a tratar de que las provincias las sigamos perdiendo esos ingresos que tanto nos corresponden. Un poquito más de altura, un poquito más de nivel, un poquito más de responsabilidad, me parece que los argentinos nos merecemos de parte de los políticos. Hasta la próxima, Daniel.